Vamos a revisar esta planilla que estoy compartiendo la pantalla. Ya para la determinación del estudio hidrológico de una presa. Vamos a tener que considerar en este caso, para este ejemplo, registros de precipitaciones. Estas son las precipitaciones medias mensuales. En realidad las precipitaciones totales a lo largo de los años de una estación Aeropuerto de Sucre. Tenemos la precipitación máxima de 24 horas. Esta precipitación máxima de 24 horas, como saben, es la precipitación máxima del mes, la precipitación máxima diaria, ¿no? Del mes, de todo el mes. Por ejemplo, en todo el mes de enero, el día que llovió más es 36.4 milímetros. Tenemos las temperaturas medias mensuales y tenemos los datos de la humedad relativa media, ¿no? Datos de la insolación, las horas sol, datos de la dirección y la dirección y la velocidad del viento. Tenemos datos, bueno, está ahí, ¿no? Entonces, con estos registros vamos a empezar a realizar los cálculos, ¿no? Inicialmente determinamos la consistencia en cualquier método que ustedes hayan podido revisar. El análisis de consistencia pueden realizarlo con la curva masa, con una estación patrón. Cualquiera de los métodos hidrológicos, los métodos numéricos para realizar la consistencia es válida, ¿no? En este caso es con la expresión de Ravel. En la siguiente pestaña tenemos la serie de las precipitaciones máximas diarias de 24 horas. Este dato es necesario, como saben, para la determinación de las curvas de intensidad, duración y frecuencia, que cualquier método como el método de Gumber o el método de Keypress pueden llegar a disgregar la precipitación diaria en precipitación horaria y convertirla en una tormenta y así determinar primeramente las curvas de precipitación, duración, periodo de retorno y nuevamente la intensidad de la lluvia, duración de la lluvia y periodo de retorno, ¿no? En función de un periodo de retorno, que comúnmente las llaman curvas de intensidad, duración, frecuencia. Lo podemos realizar en software o podemos realizarlo de manera manual para determinar las curvas, ¿no? Las precipitaciones y las curvas. Todo esto es hidrología, lo que concierne específicamente a la materia de recursos hídricos, el estudio hidrológico, ¿no? En esta pestaña ya entramos ya al tema de obras en la que podemos revisar las cotas, las áreas y los volúmenes, ¿no? De igual forma en la que hemos calculado, puede ser determinado en ArcGIS, como calculamos la pasada clase.
Tenemos las cotas, tenemos la altura entre cada cota, desde el nivel más bajo, y las áreas, ¿no? Cuando no se calcula con un nivel con un software, donde nos dé directamente áreas y volúmenes, y lo hacemos de manera manual, ya sea con el Civi o determinando las áreas por el área de curvas con AutoCAD, por ejemplo. Vamos a tener las áreas y necesitamos aplicar una determinada fórmula, ¿no? Aquí tenemos tres ecuaciones y tres criterios para determinar el volumen, ¿ya? En la primera tenemos el área inicial. A ver, vamos a revisarlo. Este es el promedio y este es la versión, ¿no? En el primer criterio, este criterio es una forma de determinar aproximadamente esta sección, ¿no? Esta va a ser un área, póngale un área 1, y esta de aquí abajo, el área 2. Esta ecuación refleja el criterio de considerar esta altura y este volumen va a ser determinado por la altura dividido entre 3 multiplicado. Este 3 es para promediar este criterio que va dentro del paréntesis, es decir, va a ser a la altura multiplicado por el área 1, que vendría a ser este de aquí, más el área 2, que es el área de la base supuestamente, más la raíz cuadrada del área 1 por el área 2. Como estamos multiplicando la altura, tengo que multiplicar por un área. Aquí lo que se está haciendo es promediar el área superior, área inferior de la base y un criterio del área, el promedio del área geométrica, ¿no? Dividido entre 3. 1, 2, 3 dividido entre 3. Con esta ecuación se puede determinar este volumen, ¿ya? Ese es el criterio, uno de los criterios para determinar el volumen. Como pueden ver ahí en las ecuaciones, hace mención de la casilla B6 menos la B5, porque esa es la diferencia, ¿no? Este es el área acumulada. Entonces, en la fórmula, considera, si se fijan aquí la fórmula, en esta fórmula, B5 menos B6, este sería B5 y esto es B6, este es el área acumulada. Este es el área acumulada, es por eso que como la ecuación considera el área 1 y el área 2, aquí se está restando, ¿no? El siguiente criterio solamente es, perdón, B5 y B6 es las alturas. Esto de aquí, vamos a revisar de nuevo la fórmula. Perdón, antes de que pasemos, este de aquí va a ser esta, vamos a poner aquí en la calculadora, para que quede claro, ¿no? Ese sería, lo vamos a colocar directamente.
En este caso le ponemos aquí B5 menos B6 porque no se puede modificar. B5 ahorita adición. De nuevo ya. Pero B5 menos B6 son las alcotas. Podría haber determinado directamente con la altura, ¿no? Como la fórmula H multiplicado por el área 1 más el área 2 más la raíz cuadrada del área 1 por el área 2 dividido entre 3. Esta H en la fórmula está con la cota superior menos la cota inferior. ¿Ya? Cota superior menos cota inferior. Cota superior menos cota inferior. Por eso que lo tenemos aquí como la cota, ¿no? Y está acumulando los volúmenes, ¿no? Esta va a ser la fórmula va a ser el área, el volumen acumulado, este volumen va a ser igual al volumen de una curva, es decir, así. Si yo quiero acumular, pongamos este es el volumen 1, lo que puedo hacer es determinar y seguir acumulando inicialmente para cada uno de ellos y empezar a seguir sumando, ¿no? O crear una de esas casillas. Y qué pasa es que tengo aquí muchos controles, ¿no? Es decir, aquí puedo tener, este es el volumen 1 que corresponde, por ejemplo, a este 9.3 y el volumen 2 de la misma ecuación va a ser H dividido entre 3. En este caso ya va a ser área 2 más área 3 más área 2 por área 3, todo dividido entre 3, ¿no? O directamente este volumen 2 puede ser igual al volumen 1 más el área que tenemos entre cotas. Este 64.9 va a ser a los 9.3 más estas áreas que tenemos aquí. Esto tengo que acumular, ¿no? Para encontrar ese 64.9 tengo que sumar el 9.3 más el área correspondiente o el volumen correspondiente al área 2 y el área 3. Ya, de esa manera. Para el segundo criterio, para encontrar los volúmenes de un prisma, podemos considerar el criterio de que el volumen va a ser igual al área 1 más el área 2 dividido entre 2 por la altura. Ese es el criterio que se está considerando. Área 1 más área 2 dividido entre 2 multiplicado por la altura. ¿Ya? Igual de la siguiente forma se tiene que ir acumulando los volúmenes. Y el último criterio vamos a considerar que va a ser igual a 5 veces el área 1. Buenas noches, perdón que ¿Sí? le corte, ¿será que me puede aceptar mi computadora? Un momentito, ahora vamos. Área 1, 5 veces el área 1 más 7 veces el área 2 dividido entre 12 multiplicado por la altura. Este también es otro criterio para ponderar las áreas y esta es la ponderación de las áreas y multiplicarlas por la altura. ¿Ya?
Como pueden ver, existe variación y los volúmenes acumulados también obviamente va a existir variación, ¿no? Ese es un aspecto importante para considerar dentro de los cálculos de las cotas una vez que estemos haciendo la operación o la simulación del embalse, ¿no? Cualquiera de los tres criterios se podrían utilizar, pero el más preciso tendríamos que comparar con un software, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, una vez que se tienen las áreas y volúmenes, vamos a encontrar las curvas, ¿no? Las curvas características que van a ser la comparación de las cotas con las áreas. Estas áreas han sido determinadas con la topografía, que son estas de aquí, son estas áreas, y en sí lo que se tiene que hacer es graficar esto de aquí, ¿no? Insertar. Un momentito, lo voy a habilitar la planilla. Vamos a habilitar el contenido para poder aquí, la edición. Ahora sí. Ya. Se puede comparar o se puede graficar estas áreas con las cotas o con las alturas. Cualquiera de los dos podemos considerar las alturas directamente. Insertamos la gráfica. Podemos cambiar los datos para que las áreas estén en el eje X y las cotas y las alturas, perdón, elevaciones estén en el eje. Bien. Esta sería nuestra gráfica de las áreas versus las alturas, ¿no? Una forma es, bueno, agregar una línea de tendencia. Generalmente va a ser logarítmica. Y también agregamos dentro de la línea de tendencia, presentamos la ecuación del gráfico y el valor del coeficiente de determinación. Esta es la lineal, perdón. Vamos a borrarla. Esto vamos a borrar. Vamos a agregar una línea de tendencia logarítmica. No se puede. En este caso, ¿por qué no quiere? Para estos datos no se puede agregar la línea de tendencia. Vamos a ver si una exponencial no se ajusta.
Y la logarítmica tampoco, ¿no? Para estos datos no va a salir automáticamente. Entonces, lo que se puede hacer es hacerlo de manera manual con esta ecuación. Si pueden ver aquí. Esto de aquí es la ecuación típica logarítmica, donde estamos poniendo el área, que va a ser igual al logaritmo de las alturas elevado a un exponente, ¿no? En ese sentido, lo que podemos hacer es determinar esto que pueda bajar en este sentido por propiedades del logaritmo y puede bajar como un coeficiente, ¿no? Una de las formas, si se fijan aquí, este es el resultado de la ecuación, ¿no? Vamos a borrar los datos. Este es el resultado de la ecuación, que este tiene el sentido de, pongamos aquí con coeficiente A, la altura y elevado a el coeficiente B. Esta A de aquí es un coeficiente para calibrarlo y B también, ¿ya? Es una ecuación potencial. Vamos a ver si dentro de la línea de tendencia se puede hacer con el exponencial, ¿no? Polinómica. Con la polinómica no, la potencial no quiere. No se ajusta bien, ¿no? Vamos a hacer de manera manual. Entonces, esa es la ecuación típica y tenemos que determinar A y B. Para determinar A y B, lo que se tiene que aplicar es logaritmos. Aplico logaritmos de A, va a ser igual al logaritmo de A por H elevado a 1. He aplicado logaritmos a ambos miembros. Pues aquí voy a tener el logaritmo de A. Va a ser igual al logaritmo de este coeficiente A más el logaritmo de H. A ver, con eso es multiplicación se hace suma, ¿no? Aquí voy a tener que el logaritmo del área va a ser igual al logaritmo del coeficiente A más este B por propiedad baja y se hace el logaritmo de H. Los coeficientes que tengo que determinar es A y B. Como datos yo tengo el área, que está aquí con verde, tengo el área y tengo las alturas, ¿no? Con esta ecuación yo puedo determinar los coeficientes A y B para tener esta ecuación, ¿no? Pueden notarlo aquí que en este caso esto se vuelve una ecuación lineal, ¿no? Se hace un cambio de variable donde aquí hemos hecho un cambio de variable a y es igual al logaritmo de a. Este es el logaritmo de a, entonces ponemos y aquí x es igual al logaritmo de h. Aquí logaritmo de h y hemos puesto x, aquí mantenemos con b. A ver, vamos a... Y el logaritmo de a vamos a Van a colocar ingresar a Moodle, me quedó pendiente el día sábado. una constante, ¿ya? Una constante que podemos poner logaritmo de a normal. Logaritmo de a, que va a ser constante, igual, de igual forma va a ser una constante c, puede ser.
A ver si le colocamos aquí C. Entonces, esto ya se vuelve, aplicando logaritmos, una ecuación lineal, ¿ya? Donde Y es igual a una constante más B, que va a ser la pendiente de la recta, por X, que es la variable. Sabiendo que el logaritmo de A es igual a Y, y sabiendo que el logaritmo de H es igual a X. Entonces, con esta ecuación lineal, ya si el software, o bueno, el Excel no quiere sacar la curva de regresión, yo puedo hacer una regresión lineal, ¿no? Puedo hacer mi regresión lineal. A ver, vamos a sacar los parámetros. Entonces, hemos hecho el cambio de variable de que A, el logaritmo de A, sea igual a Y, este logaritmo de A sea igual a Y, y que el logaritmo de H sea igual a X. Entonces, por eso aquí, como yo tengo A como valor de áreas y H como el valor de las elevaciones, yo puedo sacar sus logaritmos. Vamos a borrar todo esto y vamos a sacar, ¿no? Por eso que aquí, estas dos columnas son datos de la topografía, las columnas de área y altura son datos de la topografía, y entonces yo puedo determinar el logaritmo, ¿no? El logaritmo de H, determinar el logaritmo de la altura y determinar el logaritmo del área. El logaritmo del área, arrastro la ecuación. Ya habíamos dicho que la ecuación aplicando los logaritmos de C era igual a Y igual a una constante más la pendiente por X. Esta Y es esto de aquí, y esta X es esto de... Si yo tengo los valores de X y de Y, yo puedo graficarlos. Entonces vamos a graficarlos. Estos dos valores. Vamos a insertar gráfica. Y es esta la ecuación, ¿no? Es esta su gráfica lineal. Vamos a borrar esta. Bueno, esta la vamos a bajar un poco más abajo. Y esta la vamos a revisar, ¿ya? La gráfica. Vamos a ver cuáles son los datos que están aquí. Editar me dice los valores de X son estos, están bien. Los valores de Y están bien, son el logaritmo del área. Entonces aceptamos. Ya tenemos el valor de Y y el valor de X. Para este valor de X tengo este valor de Y. Ahora, aquí obviamente va a haber algunos puntos como este, que es el logaritmo de un número menor a 0. Es negativo. Tal vez convenga reducir hasta aquí la gráfica y que eliminar ese dato de ahí, ¿no? Y de aquí ya podemos pedirle la línea de tendencia, porque es una recta lineal, con una ecuación y un coeficiente de determinación. Y aquí lo tenemos, ¿no? Este es esto de aquí, está con rojo, es la ecuación que buscamos, ¿no? Es la misma que tenemos aquí arriba. Que la tenemos aquí, donde Y, está Y aquí, X, tenemos X, y aquí B quiere decir por comparación que es 2.519, 2.519, y C viene a ser 1.2212, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya podemos determinar nuestros valores, ¿no?
Borremos todos los dibujos. Aquí, por ejemplo, se ha hecho una estimación lineal desde estos valores. Fíjense, podemos hacerlo también con esto de aquí o con la recta, pero con la función de Excel de la estimación lineal, que es la regresión lineal, donde le damos el valor conocido de y le damos el valor conocido de X, le damos el valor conocido de X, este es todo el valor conocido de Y, el logaritmo de A, el valor conocido de X, podemos tener, en este caso, ya la pendiente, y también podemos tener nuestra constante, ¿no? En este caso sacar la constante 1.34 a diferencia del método gráfico de la regresión de aquí, ¿no? 1.34 a diferencia de eso. Entonces, con este 1.34 como la constante A es 1.34 y la pendiente, que es B, va a ser 2.42. Como la pendiente es 2.42, es B, y el logaritmo de A, perdón, la constante es 1.34, la constante es igual a 1.34, y sabíamos que la constante es igual a el logaritmo de A. Entonces, despejamos el valor de A. ¿No? Despejamos el valor de A. Entonces sabemos que A va a ser igual a 10 elevado a la C. Bueno, entonces en este caso A va a ser igual a 10 elevado a nuestra constante, que es 2.42, ¿no? Ustedes pueden revisar esto, que el logaritmo en base A de B es igual a C, donde B es igual a la C. En este caso, A es igual a B y A la C sería 10 elevado a la C, ¿no? Por eso es que tenemos este valor de A, 1.34, y el logaritmo de A va a ser 21.79. Nuestra ecuación final de la regresión sería el área va a ser igual a 21.79 de la altura elevado a la. Nuevamente está mal aquí. Dice de aquí la ecuación está mal. La pendiente, fíjense, la pendiente. Estimación lineal. La pendiente es 2.42. Y la constante nuestra constante es 1.34. Pero este es el valor de esta ecuación. Y es igual a logaritmo de A más B por X. Esta B viene a ser este valor y este logaritmo de A viene a ser 1.34. Ese es el valor, o ese es el error, que el logaritmo de A es 1.34. Entonces, si el logaritmo de A es igual a 1.34, entonces determinamos A, ¿no? Esto está al revés, solamente está al revés. Es por eso que aquí A
lo hemos determinado con 21.71. ¿Ya? Si esta es nuestra ecuación, con esta ecuación nosotros podemos determinar, conociendo la altura, el área. O conociendo el área, determinar la altura. ¿Ya? Esto se puede realizar con esta ecuación. ¿Alguna consulta? Es mejor que no quede ninguna duda. Vamos a hacer la prueba con este valor de aquí. Si y, por ejemplo, es 2.51, a ver cómo se ajusta con estas variables. En este caso hemos dicho que y es igual, lo tenemos aquí arriba, que y es igual a logaritmo de a, logaritmo del área. Entonces, aquí tenemos que el logaritmo del área va a ser igual a 2.519 por x. X hemos dicho que es el logaritmo de la elevación por el logaritmo de la elevación y más 1.2212, ¿no? Este de aquí, 1.2212 es igual al logaritmo de a. ¿Cuánto sale a? Pueden calcular ahí, por favor. ¿Qué lo hacemos en el Excel? $16.64, ¿no? A despejando va a ser 10 igual a 1.22, ¿no? 10 elevado a 1.2212. A va a ser 16.64. En este caso, estaría así, ¿bien? Quedaría así. Logaritmo de A va a ser igual a 2.519 logaritmo de H más el logaritmo de 16.64. Si yo quiero tener una sola ecuación, esto tengo que volver un solo logaritmo, quiere decir que tiene que volverse multiplicación. Entonces, 16.64 va a quedar así, que el logaritmo de A va a ser igual a el valor de 2.519, el logaritmo de la elevación más el logaritmo de 16.64. Como esto tiene que volverse uno solo, primeramente tiene que quedar como el logaritmo de h elevado a la 2.519 más el logaritmo de 16.64. Y como este tiene que quedar un solo logaritmo, tiene que quedar como logaritmo de, como es suma, se hace multiplicación, que es 16.64 por h elevado a la 2.519. Entonces se aplica antilogaritmo a ambos. Me queda que a va a ser igual a 16.64 de h elevado a la 2.519. Con esta ecuación, según la regresión con un coeficiente de correlación de determinación de
0.99, tendríamos esta ecuación. Quiere decir que para un área, para una altura, por ejemplo, de 590, vamos a probar 16.64 por una altura de 590. Vamos a ponerle 590 elevado a 2.519 elevado a 2.519. Tendríamos que tener un área aproximada de 1547 y este tiene 1455. Esto con la regresión lineal gráfica del Excel, ¿no? Pero es este criterio. Otro de los criterios viene a ser este. Realizando una estimación lineal, colocamos la columna de las Y, colocamos la columna de las X, y si tuviésemos las constantes, ¿no? Aceptamos y tenemos aquí que 2.42 viene a ser la pendiente y después la constante. Es decir, el logaritmo de A va a ser igual a 2.425 del logaritmo de H más el logaritmo de A, ¿no? Que viene a ser una constante. Este logaritmo de A se va a mantener así. Este es 2, se sube el exponente, vamos a tener el logaritmo de H elevado a 2.425 más el logaritmo de A. Esta A es 1.24. Todo este valor de constante del logaritmo de A tenemos que determinar primero cuánto es A. Si el logaritmo de A es 1.34, ¿a cuánto va a ser? ¿No? El 61, 10 elevado a 1.34. 33.8 en realidad. 33.8. 38. 10 elevado a 1.38 y tenemos aquí el valor de 21.77. De repente está jalado con más decimales, ¿no? Más de 1.33. Si lo probamos con 1.34, vamos a ver. Ah, no. 79, 78 debe estar. Entonces con eso determinamos el valor de A. ¿Ya? Y de esa forma A se vuelve una multiplicación. A es 21.79. Esto está aquí al revés. Esto es A. Y esto es logaritmo de A. Esto es A y esto es logaritmo de A. Eso es lo que estaba mal, les decía al inicio. Al revés estos dos valores. Y entonces aquí nos queda ya de esta ecuación el logaritmo de A va a quedar igual al logaritmo de H elevado a la 2.42 más el logaritmo de 21.77.
79 según el Excel, ¿no? Como tenemos esto, lo que podemos hacer es convertirlo todo a logaritmo. En una multiplicación me queda el logaritmo de h a la 2.42 multiplicado por 21.77. Este está. Entonces los logaritmos con aplicación de antilogaritmo ponemos a ser igual a 21.77 por h a la 2.42. Entonces, con esta ecuación podríamos tener el área nuevamente. El área va a ser igual a 21.77 por la elevación. Vamos a suponer que la elevación es igual a 5.90 elevado a 2.42 y tenemos 1600, ¿no? Igual con esta ecuación no se aproxima a 1547, ¿no? Tenemos aquí 1000 para 590 que hemos probado con H590 y aquí con H590 nos salía 1547 y aquí tenemos 1611. Con la otra ecuación, con esta de aquí, creo que nos salía 1400 y algo, ¿no? ¿Alguien recuerda? 1457, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien, para la misma altura. Estas variaciones de que no quedan justo en el valor que tenemos aquí es porque se presentan estos errores, ¿no? Estos errores de aquí en la regresión, por ejemplo aquí. Estos errores de aquí, ¿no? No exactamente está sobre la línea y aquí no está sobre la línea, ¿no? Tienen una cierta diferencia. Están bajo la curva o sobre la curva, o sea, bajo la recta o sobre la recta, ¿no? Entonces, una forma es hacer con estas regresiones, con estas rectas o esta ecuación potencial que pueda describir este comportamiento lo más cercano posible, porque obviamente una curva de regresión nos va a tener áreas o lugares suavizados y en estas diferencias del punto observado al punto simulado es que se tienen los errores, ¿no? Puede estar por encima de la curva o por debajo de la curva. Los errores, ¿no? En diferentes lugares. Esa es una forma con la ecuación. Otra de las formas es ingresar con las áreas o con las alturas e interpolar dentro de este tramo, ¿no? Esto quiere decir que dentro de, si yo busco una cota, por ejemplo, para una área, para una cota de no sé, 10 metros o 10.5 metros, yo tendría que considerar el valor de 9.90 en X, el valor de 9.90 con una determinada área y el valor de 10.90 con esa área. Considerar que esta es una recta y en el valor buscado, que por ejemplo puede ser 10.5, interpolar y determinar el valor del área, ¿no? Ese es otro criterio que se puede considerar. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro este punto? Inge, en el caso de ser por la estimación lineal que decía, el valor de la pendiente siempre va a ser mayor a la constante. Depende de los datos, no siempre, porque eso lo que me va a dar, esto me da en sí
cuando hacemos con logaritmos, es una recta, ¿no ve? Esta es una recta. Y fíjense, bueno, aquí está la recta, ¿no? Aquí está la recta. El valor de la constante, esa constante viene a ser, ¿dónde empieza este valor de aquí? Empieza en 1.34, según la estimación esta. Y según la recta esta, el método gráfico empieza en 1.22. Y esta pendiente es 2.42, que viene a ser la pendiente de la recta 2.42. ¿De qué depende de que la inclinación sea más o menos, o que este valor sea más que este? ¿De la olla o del vaso de almacenamiento? Si por ejemplo tenemos este vaso con estas características, vamos a tener áreas grandes en elevaciones desde cercanas al fondo de la cota más baja del vaso de almacenamiento. Si de lo contrario tenemos vasos de almacenamiento con estas características, las áreas cercanas al fondo, a la cota inferior, van a ser pequeñas. De eso va a depender si es mayor o menor. De los datos que se tengan aquí, calibrar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Miren, aquí estamos empezando con un valor, porque este X es H, el logaritmo de H. Entonces, si las cotas, por eso les digo, las cotas de abajo, los valores más bajos de H, tienen áreas grandes, si van a tener áreas grandes, estos valores, este valor de aquí, de la constante, puede elevarse más. Quiere decir que esta recta puede estar aquí. En vez de que esté aquí, vamos a borrar todo. En vez de que esta recta esté aquí, puede estar aquí. Valores pequeños de la cota que tengan áreas grandes. Entonces, y puede ser que después tengan vaso de almacenamiento así y no crezca mucho, ¿no? No que llegue a crecer mucho, entonces también de repente la pendiente sea menor que esta. Depende todo de la topografía, de los datos iniciales, de estas dos columnas que están con amarillo. Área, elevación y área. De eso depende. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, una consulta. De los dos métodos, digamos, que nos ha enseñado gráficos, uno salía 1611 y el otro 1400. ¿Cuál adoptaríamos para la área ajustada? ¿O cuál sería el más conveniente? Yo creo que hay que fijarse aquí, ¿no? No podría decir porque es topografía. Ustedes fíjense cuál se acerca más al 1547. A este de aquí ya con criterio. A su criterio, digamos que tenemos aquí, yo no recuerdo cuánto sale. Uno sale 1616, ¿no? Y el otro, ¿cuánto salía? 1400, no sé, pongamos 60. 1455.22. 55, digamos, ¿no? ¿Cuál es el que se acerca más? Vamos a sacar las diferencias. Desde 1519 menos este. Y el de este menos este. Al parecer este tiene menos error, ¿no? Y también reflejaría este coeficiente de determinación, pero este tiene menos, ¿no? Se supone que este tendría que acercarse más. Pero no solo en un dato puntual, ¿no? Puede ser que este valor de aquí es el que deberían utilizar. Esta ecuación. Este tiene un coeficiente de 0,98, que es menor. Si está más cercano a la unidad, tendrían que acercarse más sus datos. Es menos error. Entonces, este de 0,99 yo lo utilizaría este. Pero para este ejemplo, para este punto específico de 5,90, puede ser que no se haya acercado. Justamente en este punto está al revés.
Pero según este coeficiente de determinación, tenemos que... esta ecuación es más correcta que esta, ¿no? Yo me fijaría solamente en esto. En este valor. Bueno, utilizo esta ecuación. En realidad, pero las áreas son pequeñas, ¿no? 30. Los errores, ¿no? Obviamente se refleja en gran volumen después y esas son capacidades de almacenamiento, mientras mayor precisión es mejor, ¿no? Ustedes saben que estas áreas son las que van a determinar el volumen y va a determinar la capacidad de regulación del embalse, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, y de la misma manera, si no existen dudas, se realiza de los volúmenes, ¿no? De los volúmenes es lo mismo. Estos volúmenes. Hacemos la curva, volumen versus, esto es al revés, solamente, es una aproximación. Esta es su ecuación y tendría que reflejar estos datos. Altura versus volumen. Lo mismo sea, esto se supone, fíjense, son la utilización de la fórmula. Aquí es menor, aquí ya se iguala, aquí ya casi cercano, aquí, bueno, por la curvatura que tiene es más, aquí es más, aquí es más, aquí es más, bueno, aquí sigue siendo más. Ya la regresión va aumentando, ¿no? Otro criterio, como les decía, esta es una gráfica, fíjense, de área y el volumen ajustado. Esta es una gráfica de elevación volumen al revés, pero podemos poner de los datos observados, que son estos, los determinados. Si vamos con los datos observados, otro criterio que pueden utilizar es interpolar, como les digo, ¿no? Interpolar entre este punto y este punto, de repente tengo aquí un volumen y quiero saber este volumen cuál es su altura, entonces vengo con este dato y este dato que tengo aquí, lo tengo aquí, vengo y encuentro este dato considerando estos puntos, solamente considerando como si esto fuera una recta, ¿no? Como si fuera una recta, así ya no me disparo ni arriba ni abajo, según las curvas, ¿no? Vamos a sobreponer a ver esas dos curvas para que puedan ver el error de criterios de la estimación, ¿no? Vamos a añadir una serie más. A ver, este está con valores de cancelar. Vamos a ver los datos. Vamos a ver cómo están. En X está el volumen, bueno. Vamos a agregar. En X, esos son los observados, ahora vamos a poner los ajustados. En X vamos a poner los ajustados. Y en Y vamos a mantener la elevación. Aceptar. Y aquí podemos fijarnos la gráfica que refleja. Vamos a editar con otros 6 puntos. Este es un tipo de gráfica, ¿no? Enseño. Medimos en líneas. Vamos a vender esto. Supone que es el formato, ¿no?
para que los cuadraditos no sean grandes y podamos ver la diferencia. Solo líneas. Serie de datos. Opciones de marcador. Cerrar. Del otro igual. Cerrar. ¿Vale? Aquí se presentan errores, ¿no? Esta es la curva suavizada de la ecuación y estos son los datos. Entonces, en algunos puntos conviene interpolar en este punto. Por ejemplo, si yo necesito determinar, ¿dónde está? Yo necesito determinar entre este punto y entre este punto los volúmenes. Si yo considero la ecuación, el volumen o la cota o la altura me va a dar aquí, con un determinado volumen, cuando considere esta ecuación. Pero si yo, aquí está, en azul. Si yo considero este punto, ya sea que considere este punto de aquí y este punto de aquí, y considere una recta, me va a dar una altura ya más real a este punto. Y si esto es más grande, fíjense, aquí puede llegar a ser 1 o 2 metros, ¿no? De diferencia, que puede ser una diferencia significativa a la hora de poner la cota del vertedero. Entonces, en este caso, si esta es la diferencia, yo preferiría no considerar esta ecuación, sino más bien considerar estos dos puntos y hacerle una recta. Lo hago una recta aquí, que no sea una curva, y considero la interpolación entre dos puntos como si fuera una recta. Como si toda esta curva estuviese conformada por pequeñas rectas, ¿no? Para interpolar. Vemos este punto porque es importante y puede tener acarrear errores significativos, ¿no? Dependiendo de la regresión y los datos que tengamos. Ahora puede ser que dependiendo de nuestros datos se ajuste perfectamente o casi perfecto en nuestra ecuación y no tengamos errores. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Bueno, pero ya tienen conocimiento de diferentes criterios para considerar y sus errores también de los criterios y dónde pueden revisar o cómo pueden revisar el error, ¿no? Ya para que qué decisión puedan considerar ustedes. Esto va a ser la decisión final, va a ser el criterio del ingeniero, ¿no? Está proyectando. Una vez que se tiene la topografía y las curvas, que son importantes, vamos a determinar las características de la cuenca. Una característica importante son la cobertura vegetal de la cuenca. Si tenemos una cuenca determinada, va a tener superficies en las que va a tener áreas boscosas, va a tener cultivos, va a tener construcciones, va a tener pavimentos, va a tener praderas, etcétera, ¿no? Uno de los métodos para determinar el coeficiente de cobertura es el número de curva. Con ese número de curva y con tablas podemos determinar según las áreas ponderadas, es decir, para una determinada cuenca va a haber zonas en las que se tiene cobertura vegetal densa, boscosa, y también va a haber zonas en las que, bueno, vamos a tener superficies de cultivo, de repente, y también vamos a tener zonas en las que
se tiene, por ejemplo, construcciones, ¿no? Etcétera. En función a estas características se va a determinar el área de esas coberturas vegetales y ponderarlas, ¿no? Aquí tenemos diferentes áreas, diferentes coberturas vegetales, una ponderación, la clasificación del grupo hidrológico del suelo, las condiciones de la infiltración dependiendo de tipo de suelo y el número de curva, ¿no? Antes de entrar a este cuadro, nosotros necesitamos, y muy importante, es tener herramientas para cuantificar estas áreas, ¿no? Se lo puede realizar con cualquier software que maneje información geográfica o sistemas de información geográfica, como QGIS, ArcGIS, etcétera. Entonces, se pondera o se cuantifica en función de, por ejemplo, la cobertura, índices de cobertura vegetal, los valores asignados a rangos dentro de los píxeles de nuestra área delimitada y se los subclasifica en función de estos valores. Por ejemplo, suelos desnudos para algún índice de cobertura vegetal puede ser valores negativos del índice de cobertura vegetal o que estén entre rangos de 0 a 0.1, por así decir, que me van a reflejar todos estos valores de suelo desnudo, por ejemplo, decir que no tenga vegetación. Otro rango de que sea de 0.1 a 0.3, por ejemplo, que me refleje zonas en las que existe praderas, pastos o pastizales, algunas zonas en las que tengamos cobertura vegetal densa de 0.3 a 0.5, por así decir, y con esta cantidad podemos determinar el número de píxeles, el área que tenemos cada uno de los valores asignados entre rangos de índices de cobertura vegetal y fácilmente con estas áreas ya cuantificar nuestro número de curva ponderado, ¿no? Esto es lo importante o lo más moroso y esto simplemente es ingresar a tabla, asignar valores, ¿no? El cómo determinar esto nos va a ahorrar mucho tiempo. ¿Tienen ustedes instalado el ArcGIS? No, y que particularmente no. Bueno, entonces yo les voy a pasar un archivo para que mañana o hoy día puedan instalarlo ahora. Está con un video de instalación y de repente podamos hacer el día de mañana una práctica de esto porque es importante, les va a servir también para su vida profesional. Estas herramientas son un plus para que puedan ahorrar mucho tiempo y lo vamos a hacer para determinar esas áreas, solamente cuantificar estas áreas. Y después se puede clasificar con una tabla en Excel de esta manera como está hecho aquí, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? Al igual que la fórmula que les he enseñado, o la forma o la herramienta dentro de la caja de herramientas en ArcGIS para determinar las áreas y volúmenes de el embalse, que ahorra para mí, a mi parecer, mucho tiempo. Entonces esta forma igual es fácil y sencilla para cuantificar y caracterizar la cobertura vegetal, ¿no? Dentro de las características de la cuenca. Ahora les voy a subir cualquier duda que tengan para instalar, me la hacen llegar y vamos a ver, lo voy a preparar el ejercicio para mañana. Bueno, cualquier consulta me la hacen llegar.
Si es muy pesado, lo voy a subir con una dirección de enlace a Google Drive, ¿ya? Bueno, Disculpe, buenas noches. ¿Qué versión del ArcGIS es? Cualquier versión, no importa. Si ustedes tienen alguna versión instalada, manténganla esa porque para cada versión hay que desinstalarla. Si les corre bien esa versión, los comandos de las cajas de herramientas no cambian. Están en el mismo lugar y también pueden seguir con esa versión, ¿no? Cambia un poco. Así que tiene la versión que les voy a pasar, creo que es la... A ver. No lo tengo en esta máquina, pero les voy a ver. No recuerdo la versión. La 6.1. Si mal no me equivoco. Pero estén atentos, ¿ya? Está colía con el video de instalación para que no se pierda. Voy a cargarlo ahora y cualquier duda me la hacen llegar.